Bien, compañeros, continuando, les voy a narrar tres historias en honor a este Festival Internacional de las Artes Vivas. Mi nombre es Hernán Mina Congo, me encuentro escritor ecuatoriano. Bueno, en la faceta como escritor, me encanta mucho escribir, por decirte, historias como la que yo narro en mi primera obra, Juan Pueblo. Y esa es prácticamente una historia vivida acá en el Ecuador, ¿verdad? Algún momento lo vas a leer. Y La Reingeniería del Pensamiento, que es un libro opuesto a Juan Pueblo, donde yo descubro las potencialidades de los seres humanos a partir de tu mente subconsciente, ¿verdad? Pero hoy les voy a leer como segunda contribución a este extraordinario Festival de las Artes Vivas, acá en Loja, Ecuador. Bueno, ya es un festival internacional y se me está llegando la idea de, bueno, repicar algo en el Puyo, pero ya no el Festival de las Artes Vivas, sería el Festival de las Artes Muertas, en honor a esos grandes líderes que nos han dejado un ejemplo de vida, como la historia que les voy a narrar de Malcolm X hoy esta hermosa tarde. Espero que les guste, ¿no? Gracias. O sea, mira, hablar de Malcolm X es hablar de un líder extraordinario que vivió en los Estados Unidos, nació en los Estados Unidos, y él pertenecía a un movimiento negro nacionalista de los Estados Unidos. Un movimiento nacionalista negro de los Estados Unidos. Fue asesinado por la misma gente con la que un día había intentado cambiar el mundo. En septiembre de 1964, el número mensual de la revista estadounidense Ebony publicó una de las fotografías más icónicas de la vida de Malcolm X. Es una imagen en blanco y negro. Se le ve a él vestido de traje, camisa blanca, corbata oscura. Está en el interior de su casa, de pie, junto a la ventana con la mano izquierda. Aparta la cortina hacia un lado discretamente, lo justo para echar una mirada, así más o menos, furtiva hacia el exterior. Con la mano derecha sostiene una carabina semiautomática M1, un arma utilizada en el ejército americano y que era muy popular también entre la población civil. O sea, es decir, Malcolm X, mira, por su liderazgo, él recibió muchas amenazas de muerte y él tenía una arma como, se podría decir, como protección, como seguridad personal de él. De ahí él era eminentemente un hombre pacífico que intentó cambiar muchas cosas en el mundo, como la discriminación racial en los Estados Unidos. Ya vamos a ir desarrollando el tema. Entonces, mira, lo importante que él, desde la ruptura con la Nación del Islam, la organización que había liderado Malcolm X, empezó a temer por su vida. Varios miembros de este grupo habían hecho declaraciones en las que le habían deseado la muerte, más o menos implícitamente. Su esposa Betty recibió una llamada telefónica en la que alguien le dijo que su marido estaba prácticamente muerto. El mismísimo FBI tenía indicios de que se estaba preparando un atentado contra él y le habían ofrecido una escolta. En vano, Malcolm X nunca se había dejado intimidar. Malcolm X era un hombre muy valiente. Y no iba a empezar a hacerlo ahora. La fotografía suya, publicada en la revista Ebony, tenía una finalidad clara: transmitir el mensaje de que Malcolm X no tenía miedo de sus enemigos y estaba dispuesto a defender a los suyos matando. Bueno, ahí había una idea errónea, ¿no? Mira, Malcolm X pasó a la historia como una de las figuras
claves en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos y la defensa del nacionalismo negro. Sus ideas sobre el orgullo racial, la raza negra y el derecho de sus conciudadanos a defenderse de los abusos de los blancos hicieron de él una figura controvertida, pero lo cierto es que Malcolm X, compañeros, sufrió la pobreza y la desesperación causadas por el racismo desde su más tierna infancia. Malcolm Little era el apellido de Malcolm, que se hizo llamar Malcolm X. Nació en Nebraska en 1925. Sus padres, Louis y Errol, eran seguidores del líder panafricanista Marcus Garvey y estaban implicados en actividades de mejora de la vida de la comunidad negra en los Estados Unidos. Este activismo trajo muchos problemas a la familia Little, o sea, a la familia, al padre y a la madre, y por supuesto al Malcolm X, ¿no? El Ku Klux Klan, compañeros, y otros grupos supremacistas blancos empezaron a amenazarles, y así que tuvieron que cambiar de domicilio y de estado varias veces. Pero esto no fue todo. Cuando Malcolm X tenía solo 6 años, su padre murió tras ser atropellado por un coche. Las autoridades registraron la muerte como un accidente, pero todo indica a que fue un asesinato racista para castigar a la familia por sus ideas sobre el orgullo negro. Malcolm X, compañeros, hablando en una concentración al aire libre en Harlem, o sea, es decir, un barrio de Nueva York, en la muerte del padre de Malcolm X, condenó a la familia a la miseria. Lois Little, la madre, intentó cobrar las prestaciones que le correspondían, pero las autoridades se lo pusieron muy difícil. Desesperada, Lois llegó a alimentar a sus hijos con dientes de león que recogía en la calle y cocinaba. Dientes de león, o sea, es decir, una verdura más o menos, una hortaliza, ¿no? Y esta situación hizo estragos en su salud mental y poco después tuvo que ser ingresada en un hospital psiquiátrico. Malcolm y sus 6 hermanas y hermanos pasaron el resto de su infancia en casas de acogida o con familiares. Lois permaneció internada en el hospital psiquiátrico durante los 24 años siguientes. Malcolm Little era un chico muy inteligente, muy capaz, un estudiante brillante, pero cuando tenía unos 14 años dejó el instituto. El motivo fue que cuando le comentó a uno de sus profesores, un hombre blanco era un profesor de él, que de mayor Malcolm X quería ser abogado, y el profesor le contestó que aquella no era una aspiración realista para un negro y que haría mejor en hacerse carpintero. O sea, mira la discriminación racial impresionante en los Estados Unidos. Entre rejas, el nacimiento de sus ideas una vez más. El racismo estructural de la sociedad americana le dejó claro que era un ciudadano de segunda clase. En aquel momento, Malcolm sintió que el mundo blanco nunca permitía a un hombre negro florecer, por más talento que tuviese, y eso sucede inclusive en todo el mundo, ¿verdad? O sea, mira, la discriminación racial se ve en las personas que no están capacitadas para asimilar el concepto de la humanidad. Ahí se ve discriminación racial. Pero ya cuando te encuentras con personas extraordinariamente cultas, ellos ya saben que la discriminación son prejuicios sociales, nada más, porque todos los seres humanos
tenemos una gran oportunidad ante Dios y ante la vida. Continuemos. En todo caso, mira, Malcolm X sintió que el mundo blanco nunca permitiría a un hombre negro florecer, por más talento que tuviese. Así que desmotivado dejó los estudios y empezó a meterse en líos. El joven rebelde Malcolm dejó la casa de acogida donde vivía y se mudó a Boston con su media hermana mayor. Allí empezó su carrera delictiva, o sea, se convirtió Malcolm X en un delincuente. O sea, Malcolm nomás, porque todavía no se llamaba Malcolm X. Más tarde se fue a Nueva York, al barrio de Harlem, donde unos 300,000 negros vivían hacinados, intentando buscarse la vida. Mira, qué injusticia de los Estados Unidos. En esta época, Malcolm tuvo distintos trabajos y se ganaba un sobresueldo como traficante de droga, proxeneta y líder de una banda de ladrones y extorsionadores. Su apodo era Detroit Red por su pelo rojizo. A los 21 años y después de cometer una serie de robos a familias ricas blancas, fue detenido y condenado a entre 8 y 10 años de cárcel. Fue allí entre rejas donde la vida de aquel delincuente juvenil dio un giro inesperado. Durante sus años de prisión, Malcolm X empezó a interesarse por las enseñanzas de Elijah Muhammad, el líder de la nación del Islam. Era un movimiento afroamericano que combinaba elementos del Islam con ideas sobre el nacionalismo negro. Uno de los hermanos de Malcolm, Reginald, se había unido a esta especie de secta en los Estados Unidos, en Nueva York. Y en sus visitas a la cárcel, a Malcolm le hablaba de su doctrina, o sea, del libro del Islam, de la nación del Islam, que identificaba a los blancos con el demonio. Reflexionando sobre esto, Malcolm se dio cuenta de que todas sus experiencias con el mundo blanco habían estado marcadas por la mentira, por la injusticia, la avaricia o el odio. Así Malcolm, que había detestado la religión hasta entonces, empezó a acercarse al mensaje de la nación del Islam. Entonces comenzó su conversión, compañeros. Malcolm dejó de fumar, de apostar, de llevar una vida mundana, de comer cerdo, y tal como exigían los mandatos de la nación del Islam, también empezó a cultivarse por su cuenta. O sea, es decir, empezó a autoeducarse, ¿verdad? A leer mucho. Entonces, mira, pasaba él horas y horas leyendo libros en la biblioteca de la cárcel. En su afán de aprender, incluso llegó a memorizar un diccionario y participó en las clases de debate en las que afinó sus dotes como orador. Mira, ahora lo importante en la construcción de su nueva y carismática identidad con los demás miembros de la nación del Islam, Malcolm sustituyó su apellido Little por una X, que simboliza el apellido familiar que sus ancestros habían perdido al ser esclavizados y que él nunca conocería. Así lo explicó él mismo. Para mí, X sustituyó al apellido del amo blanco, Little. O sea, es decir, Little es un apellido blanco, y en los Estados Unidos, como había esclavos negros, los negros asumían el apellido de su amo, para que entiendas un poquito más. Entonces, mira, Malcolm sustituyó el apellido Little por una X. Una X. Y lo más importante, él dijo que algún diablo de ojos azules impuso a mis antepasados que él se llame Malcolm Little, la familia Little. Pero él asumió que su verdadera identidad era
reconocerse como Malcolm X, o sea, una incógnita en la vida. El renacido Malcolm X salió de la cárcel en 1952, tras ser 6 años encerrado. Entonces se dedicó en cuerpo y alma a trabajar por y para la nación del Islam. Conoció al líder Elijah Muhammad y empezó a organizar templos para la organización en Nueva York, Filadelfia, Boston y varias ciudades del sur de los Estados Unidos. Fundó el Muhammad Speaks, el periódico del movimiento que imprimía en su propia casa, y estableció la norma de que los hombres de la nación del Islam vendiesen el periódico en la calle. Así recaudarían fondos y también reclutarían a nuevos miembros. Esta publicación servía como vía de comunicación, compañeros, de la doctrina de la secta, que incluía ideas sobre la maldad inherente de los blancos y la superioridad natural de los negros. Elijah Muhammad, o sea, ellos creían que los ciudadanos negros eran superiores, o sea, tenían ese ego de sentirse un poco más superiores, ¿no? En mi condición no, tengo otra filosofía de vida. Todos somos iguales ante Dios y ante la vida, ¿verdad? Entonces, mira, Elijah Muhammad, que tenía predilección por Malcolm X, o sea, era su alumno predilecto, el iluminado. Él iluminó las palabras del profeta Elijah Muhammad, iluminaron la vida de Malcolm X con sus comentarios, sus enseñanzas, ¿no? Entonces, Malcolm X pasó a ser un hijo privilegiado del profeta Elijah Muhammad. Y premio a su esfuerzo, lo convirtió en ministro de varios templos y representante nacional de la nación del Islam. O sea, Malcolm dio un paso gigantesco en su vida. Entonces, compañeros, esto lo colocaba como la segunda persona más poderosa del movimiento, solo por debajo del propio Muhammad. Malcolm X tenía todas las cualidades de un líder carismático. Era elocuente, inteligente, apasionado. Era capaz de expresar la amargura y la frustración reprimida del pueblo afroamericano. En un momento clave de la lucha por los derechos civiles, sus sermones sobre el orgullo negro y el derecho a la autodefensa tocaron la fibra de muchos de sus compatriotas, y esto se reflejó en las cifras de la Nación del Islam. En 1952, la organización tenía solo 400 miembros, y en 1960, en 8 años de la presencia de Malcolm X en la Nación del Islam, habían crecido hasta los 40,000. Ahora, compañeros, Malcolm hace un viaje de Harlem, o sea, de un barrio de Nueva York, se va a una peregrinación a la Meca. O sea, es decir, una peregrinación a una ciudad de Israel, ¿no? Malcolm X predicaba en las calles de Harlem y participaba en conferencias en universidades como Harvard, Oxford. Y es que en su intelecto, su ingenio y su radicalismo le permitían hacer una crítica extraordinariamente mordaz, o sea, era bien contundente y acertada de la sociedad. Excelente. Entonces, mira, de la sociedad americana. Por todo ello, Malcolm X se ganó incontables admiradores, y uno de ellos era el boxeador Muhammad Ali. Ya vamos a leer después de la historia de Muhammad Ali. Mira, ahora lo importante del caso es que, por decirte algo, Martin Luther King en 1929-1968 es la vida de Martin Luther King, ¿no? Martin Luther King. Y Malcolm X, Malcolm Little, 1925-1965. O sea, casi en el mismo tiempo, ¿no?
Estaban esperando para una rueda de prensa el 26 de marzo de 1964, pero no todos sus compatriotas negros estaban de acuerdo con el discurso de Malcolm X. Los seguidores de Martin Luther King Jr., una figura clave del movimiento por los derechos civiles, veían a Malcolm X como el extremo opuesto a su líder, o sea, el extremo opuesto a lo que pensaba Martin Luther King, ¿no? Que creía en la protesta, no violenta y en la integración como métodos para cambiar la sociedad. Malcolm X criticó al movimiento pacifista de King y a su estrategia de desobediencia civil y sufrimiento redentor, y urgió a sus seguidores a defenderse por todos los medios. Tras el famoso discurso de King, o sea, Martin Luther King dio un discurso que empezaba con la frase I have a dream, tengo un sueño. Malcolm X declaró: ¿quién ha oído hablar de revolucionarios furiosos cantando himnos y cogiéndose del brazo de la misma gente contra la que deberían estar rebelándose? Entonces mira, o sea, Malcolm X fue un radical, mientras Luther King, él dialogaba con todas las fuerzas y movimientos sociales en los Estados Unidos, ¿no? Entonces mira, las ideas radicales de Malcolm X también lo pusieron en el punto de la mira del FBI, que lo tuvo vigilado desde que salió de la cárcel hasta su muerte. En 1963, las cosas empezaron a torcer entre Malcolm X y la Nación del Islam. Malcolm quería que la organización se involucrase en el movimiento por los derechos civiles, en vez de limitarse a criticarlo. En esta misma época se descubrió que el líder del movimiento, Elijah Muhammad, había engañado a su esposa, había tenido hijos ilegítimos con 6 de sus secretarias personales que le pusieron demandas de paternidad. Esta violación del código moral del movimiento por parte del líder fue una enorme decepción para Malcolm X. Fue una extraordinaria decepción porque Elijah Muhammad era un hombre público. Y mira, si es un hombre público y además de eso profesa la religión del Islam, y después de que si la religión del Islam te permite tener una esposa, y él aparece con seis esposas, imagínate. Entonces mira, esta violación del código moral del movimiento por parte del líder fue una enorme decepción para Malcolm X. Por si la situación no era lo bastante delicada, Malcolm atrajo críticas hacia la Nación del Islam. Con su creación ante el asesinato de Kennedy, dijo algo así: ¿cómo que a cada cerdo le llega su San Martín? O sea, es decir, a cada cerdo le llega su San Martín. O sea, es decir, a cada pecador le llega la ley divina, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Un genio, un extraordinario. Y es por eso que me tomo el tiempo de revisar y compartir con ustedes esta historia, ¿no? Este comentario les repito, de que cómo a cada cerdo le llega su San Martín, este comentario desató una ola de indignación y obligó al profeta Elijah Muhammad a imponer a Malcolm X un castigo de 90 días de silencio. O sea, él no podía dar una rueda de prensa, no podía dar una conferencia, un conversatorio, no podía dejarse invitar por alguna universidad importante, ¿no? Entonces, mira, la relación entre los dos líderes era ya irreparable y poco después, en marzo de 1964, Malcolm X dejó la Nación del Islam para siempre. O sea, fue una separación entre el profeta
Eli Muhammad y el liderazgo de Malcolm X fue una separación irreconciliable, ¿no? O sea, prácticamente se hicieron enemigos. Malcolm X ya no creía en la nación del Islam, pero sus principios continuaban intactos. Así que al cabo de un mes de dejar la secta, fundó la Muslim Mosque, o Asociación de la Mezquita Musulmana. Unos meses después, Malcolm peregrinó a la Meca, o sea, hizo un viaje desde Nueva York a Israel, y allí experimentó su segunda transformación espiritual. O sea, la primera transformación espiritual fue cuando fue iluminado en la cárcel por las enseñanzas del profeta Muhammad. Y la segunda transformación es cuando él viaja a Israel, a la Meca, a una peregrinación espiritual. Ahí sufre él su segunda transformación espiritual. Pero en esa transformación espiritual, mira, que ya Malcolm X ya era un objetivo que le perseguía el FBI. Inclusive el FBI mandó agentes a vigilar a Malcolm X allá en la peregrinación que hizo él a Israel. En esa peregrinación, según lo que cuenta Malcolm X, vio a hombres vestidos, qué maravilloso es esto lo que te voy a leer. En su peregrinación, Malcolm vio a hombres de todos los colores, desde rubios de ojos azules hasta africanos de piel oscura, tratándose unos a otros como a iguales y compartiendo un objetivo espiritual. Así describió lo que sintió. La verdadera hermandad que vi allí me ayudó a reconocer que la ira puede cegar la visión humana. Qué hermoso, es extraordinario. La verdadera hermandad que vi allí me ayudó a reconocer que la ira puede cegar la visión humana. O sea, es decir, mira, y es por eso que es maravilloso acercarse a tener nuestra propia iluminación espiritual, acercarnos al Creador. Y Malcolm, o sea, sintió esa verdadera iluminación donde él vio a personas de ojos azules, vio a africanos de piel oscura, vio a rubios, a todas las personas y se reconocían como hermanos, ¿verdad? Entonces mira, qué hermoso. Ahí Malcolm X sufre la segunda transformación espiritual, que él mismo lo dice, ¿no? Igual que había hecho en su primer despertar religioso, Malcolm X se cambió de nombre. Esta vez adoptó uno musulmán, el Haji Malik el Shabazz. A su vuelta a los Estados Unidos, el nuevo Malcolm X transmitió su revelación. Ya no creía en las ideas separatistas de la nación del Islam. La paz fraternal que había conocido en la Meca lo habían convencido de que la solución a los problemas raciales de su país pasaban por abrazar el Islam ortodoxo. O sea, es decir, el Islam antiguo, ¿no?